en la revista de Opinión Democracia, 6:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar a Roberto Salas, quien es el encargado que ha venido trabajando desde el año anterior en el tema de las inversiones, tanto extranjeras como nacionales. Esta convocatoria que ha hecho el gobierno hacia el mundo para invertir en el Ecuador, y también estas asociaciones público-privadas tan fundamentales para el desarrollo del país. Un tema positivo que queremos poner en escena como el primer punto de este miércoles aquí en la revista de Opinión Democracia. ¿Por dónde caminan estas alianzas y esta inversión tan necesaria para el Ecuador? Muy buen día, Roberto Salas. Muy buenos días y un gran placer de poder dirigirme a la ciudadanía y explicando una actualización de todos los esfuerzos, los trabajos y obviamente también los resultados que vamos obteniendo en este mundo de las inversiones públicas privadas. Y solo para aclarar y que generar el contexto, estos se refieren a los proyectos estatales en el cual son importantes la participación del sector privado. Y ubiquémonos un poco en los temas de los proyectos de diversos sectores en donde la Secretaría de Inversiones Públicas Privadas tiene un rol de coordinación, de promoción y de facilitación para que estos proyectos se hagan de una forma, por un lado, oportuna y por otro lado, que se llegue a establecer los impactos en el empleo y obviamente en el mejoramiento de calidad de vida. Estamos a una semana de cumplir un año de que esta secretaría haya sido fundada por el presidente Guillermo Lasso. Y en este primer año tenemos un avance en el cual podemos decir que tenemos alrededor de 2.000 millones de dólares en inversiones que se han podido concretar. Y cuando digo concretar es, por un lado, que se han concretado contratos cuyos proyectos se implementarán con inicios de obras en los siguientes meses. Y por otro lado, que hemos podido mantener las inversiones, sobre todo en los compromisos de inversión del sector minero, en el cual entre estos dos son alrededor de unos 1.700 millones con relación a la continuación de exploración minera que se ha venido prácticamente desde mitad del 2021 hasta la fecha, y en contratos, fundamentalmente dos contratos que se han podido ya acordar con las contrapartes privadas, que son contratos eléctricos fundamentalmente, y que obviamente esto tendrá una implementación en los próximos meses. Es importante resaltar también que tenemos hoy en día 3.000 millones de dólares en contratos que están en licitaciones. Estamos hablando ahí de contratos eléctricos también, de 3 contratos eléctricos. Uno de ellos esta semana tuvimos la buena noticia de tener ya una licitación con ofertas. Me refiero al bloque de 500 megawatts de energías renovables no convencionales, en donde se presentaron 14 ofertas de 10 empresas, 4 de ellas extranjeras, 6 consorcios formados acá que probablemente también tengan incorporación de empresas. ¿Eso representaría una inversión de cuánto? Eso representaría una inversión de alrededor de 800 millones de dólares en estos 500 megawatts, son 860 millones aproximadamente. Eso es una muy buena noticia porque determina de que haya interés y que ese interés se concreta en la participación de empresas en un buen número para obtener de los 500 megawatts que está dentro de la planificación del Ministerio y de SELEC para poder establecer este aumento de generación. Las ofertas superan ese número y llegan a 700 megawatts. Entonces, normalmente eso es un buen indicador de que hubo una buena aceptación, que los pliegos y sobre todo los contratos son contratos que pueden ser financiados por la banca internacional o la banca de desarrollo, y obviamente eso permitirá concretar un avance importante en la generación eléctrica con fuentes renovables y limpias, obviamente. Además de este
proyecto de 500 megawatts, ¿qué otros proyectos está ofertando el Estado ecuatoriano para captar mayor inversión? Bueno, en el portafolio que nosotros hemos promovido desde hace un año exactamente, incluso un poquito antes, se estableció de que hay sectores que han sido priorizados por el impacto que necesita el Ecuador primero para aumentar su capacidad de generación y poder enfrentar la demanda en los próximos 10, 15, 20 años. Por otro lado, está el sector de hidrocarburos, sobre todo en la parte de petróleo, en donde hay una necesidad de, por un lado, aumentar la producción, como es conocido en el país, en donde se han presentado algunos elementos que han sido de oportunidades, pero también de muchos desafíos. Y por otro lado, el tema de gas natural. Estos son licitaciones, por ejemplo, del Campo Amistad, que está prevista que su proceso el próximo año, en los primeros meses, sea lanzada una licitación como ha sido ofrecida. Y obviamente tiene mucha expectativa porque es algo nuevo en el Ecuador, ¿no? En el sentido de poder recuperar toda una experiencia que ha estado ahí un poco dormida por muchos años, y ahora el gobierno del presidente Lasso lo toma como un elemento importante para mejorar la transición energética con el gas natural, no solamente con un esquema comercial, sino fundamentalmente con una exploración, una confirmación de las reservas que tiene el Ecuador y poder aprovecharlas de la mejor forma para los próximos años. En el tema petrolero, siendo un importante renglón, aun cuando se trabaja hacia una transición energética, sin embargo, hay todavía reservas que permitan ofertar para que haya una mayor inversión y con ello mejorar incluso la producción petrolera. ¿Qué expectativa hay? Bueno, ya se comenzó a promover un proyecto que es súper importante en la exploración, que es la Ronda Intracampos 2. Y esta Ronda Intracampos es básicamente para exploración manejada por el Ministerio, y es que se inició su proceso de promoción en Estados Unidos, sobre todo en Houston, que es donde están las principales empresas de exploración y explotación. Y eso obviamente va a generar de que al inicio del próximo año se pueda establecer ya un resultado al respecto. Por otro lado, viene el tema del gas asociado a los pozos petroleros. Esas emisiones de gas que deben capturarse y aprovecharse para generar energía y no para no desperdiciar. Y no para desperdiciar, que es un tema que ha sido un problema crónico y que incluso la Corte Constitucional exigió de que esto tiene que ser solucionado. Este proceso ya está en una licitación que está hoy en proceso de adjudicación, y Petroecuador está en ese esquema y obviamente todos estamos ahí interesados para que la cosa funcione bien y que se asigne a una oferta que cumpla los requisitos y que sea competitiva. ¿En qué otros campos, don Roberto Salas, además de estos básicos como minero, eléctrico, petrolero, se ha abierto el país precisamente para captar inversión? El otro sector importante es el sector de infraestructura, en donde el proyecto icónico del sector de infraestructura es el Quinto Puente de Guayaquil. Ahí se ha establecido un avance importante con respecto a armar alianzas, sobre todo con países que tienen una altísima experiencia y buenos resultados en este tipo de infraestructura, para poder actualizar y terminar todos los estudios que son necesarios para un proyecto tan importante y también tan complejo. Porque este quinto puente no es solamente un puente, sino que es una vía de alrededor de 40 kilómetros que tiene un puente de 3,5 kilómetros que pasa el río, que traspasa el río Guayas, y que permite de que todos los contenedores que van hacia los puertos de Guayaquil, en vez de ir por la vía perimetral, vayan directamente en una vía muy eficiente, directamente hacia los puertos, generando un ahorro económico muy importante, generando también una eliminación de emisiones de dióxidos de carbono por la transportación, y obviamente mejorando los tiempos y la eficiencia y la competitividad de las exportaciones ecuatorianas. Entonces es un proyecto muy importante
que ha generado mucha expectativa. No es un proyecto nuevo, es un proyecto que ha tenido 10 años de algunos intentos y tenemos el mandato de que en esta oportunidad, haciendo cosas distintas, como por ejemplo lo que estaba mencionando respecto a aliarnos con expertos de primerísimo nivel desde el inicio y en la terminación de sus estudios, poder establecer un proyecto que sea viable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, y que operativamente se capture todo este potencial que hay, que acabo de mencionar, de los beneficios para todo el país. ¿Cuánto pudiera afectar desde la visión de captar esas inversiones, de fomentar las asociaciones público-privadas, los acuerdos que hizo el gobierno con el sector indígena, 218 acuerdos, en donde en sectores importantes como la minería habrá una moratoria de 1 año hasta contar con la normativa de consulta previa? En el tema petrolero, en 15 bloques, y también en el tema minero no se otorgarán títulos mineros hasta contar con esta normativa de consulta previa. Las normativas de consultas a comunidades, sobre todo a comunidades indígenas, es un esquema global. Eso está pasando en todos lados, en todos los países, que se pueda regular mejor para que los proyectos tengan una aceptación social importante para poder tener éxito en estos proyectos. De tal manera de que esto es algo, yo diría, necesario, y por otro lado que hay que hacerlo bien. Es decir, hacerlo desde el punto de vista de los beneficios que realmente tiene que darse a las comunidades y no politizar el tema. Y por lo tanto es importante de que este proceso se ejecute, y mientras tanto esta moratoria obviamente tiene que respetarse, como todos los temas que... Lo que hay que determinar también es que hay proyectos que no están en comunidades indígenas, hay proyectos que ya están incluso en procesos de industrialización, que son áreas y que son iniciativas que no se pueden parar. Entonces, bajo este esquema, sin estar fuera dentro de los acuerdos para honrar obviamente los compromisos, también hay que ser lo suficientemente claro y lo suficientemente pragmático de que proyectos que son muy importantes para la generación del empleo y que no tienen una afectación o una ubicación que esté comprometida con el compromiso, que deben ser implementados para no perder el tiempo, porque el desempleo o una familia sin un padre de familia o una madre de familia sin empleo es algo urgente de hacer. Si bien se sigue trabajando como usted nos ha descrito, don Roberto Salas, ¿cuánto puede influir la necesidad del marco jurídico? Recordemos que el año anterior la Asamblea Nacional negó ese proyecto de ley de fomento de inversiones. Ha habido diálogos con el legislativo, sin embargo, hasta hoy no se ha logrado armonizar y aprobar un proyecto de ley. ¿Cuán importante es ese proyecto? Parece que fue el año pasado, pero fue este año. Sí. Fue que el inicio de este año, fue por el mes de marzo. Se comenzó a impulsar esto el año anterior y sí, finalmente se... Sí, nosotros comenzamos a trabajar en una propuesta que fue terminada y fue presentada efectivamente en la Asamblea de una modernización de la ley dentro del paquete de leyes de la ley que fomenta la inversión. Ahora está en proceso un proyecto en el cual se le llama Ley de Inversiones también, en el cual estamos con mucha expectativa respecto a que ojalá que funcione en esta vez. Sin embargo, en este proyecto no está incluido el tema de las asociaciones públicas privadas o la modernización de las inversiones con gestión delegada al sector privado. Y eso obviamente esperamos que se dé en una oportunidad que sea definitiva en el próximo año o cuando sea. Sin embargo, y como lo dije aquí mismo, que vinimos a contar cuál era la actitud y cuál era el plan que teníamos una vez de esa negativa, una negativa que poco entendida por muchos ecuatorianos, o entendida pero no en el mejor sentido. Se estableció de que nosotros no podíamos perder el tiempo y comenzar, como de hecho lo hicimos desde el mes de mayo, a trabajar en una normativa
que mejore sustancialmente y que nos haga más competitivos en los procesos y también en la calidad de contratos que ofrecemos para poder tener una mejor atracción y concreción de resultados para los próximos años. Y esto, ahora en diciembre vamos a empezar un proceso de socialización de este proyecto de decreto, porque es un decreto, no es una ley, y lo vamos a poner a consideración de los grupos que obviamente tienen que estar interesados en esto para recibir retroalimentación y tener a inicios del próximo año un decreto que nos permita tener una normativa mucho más moderna, mucho más competitiva y que genere más confianza para atraer los capitales. Usted ha hablado de temas también de una inversión en infraestructura. En el tema de vialidad, ¿cuáles son las perspectivas? Además del puente, el quinto puente de Guayaquil. Hay alrededor de 9 proyectos adicionales que se están trabajando. Nosotros habíamos priorizado junto con el Ministerio inicialmente 3 de ellos, que es uno en Loja, que es la vía Loja-Catamayo, otros 2 en la provincia de Manabí, que es la Montecristi. ¿Con inversión privada? Con inversión privada. Todo lo que yo le hablo siempre es inversión privada. Ya. El ministerio o los ministerios, normalmente, aparte de estos proyectos que yo menciono, también hacen obra pública con relación a los métodos tradicionales que se usa, que es con el presupuesto del Estado, donde el Estado toma todos los riesgos y pone todo el financiamiento. En lo que nosotros hacemos... Que aunque es insuficiente, ¿no? Sabemos que es insuficiente, sobre todo... Por eso la inversión privada es Por eso es necesario para acelerar y viabilizar proyectos sin generar un problema en el corto plazo de las finanzas públicas, incorporar al sector privado y hacerlo de una forma bien hecha para que esta incorporación del sector privado en estos proyectos públicos genere confianza, no solamente en los mercados, como se dice, ¿no?, sino también en la ciudadanía. Y que la ciudadanía pueda recibir como una buena noticia el hecho de que un proyecto se hace en una asociación con una empresa privada que ha sido bien elegida y que ha tenido y que tiene todos los recursos tecnológicos, financieros, para hacer que esto se haga bien. Y en el tema vial, en el resto del país, hacia la costa, la interconexión sierra-costa, ¿qué perspectivas hay? Bueno, el presidente lo anunció de una forma importante, de que la autopista con un trazado nuevo, tal vez no en el 100%, pero en una buena concepción para reducir los tiempos de un viaje que toma normalmente 7 horas y media, se lo puede hacer en 4 horas y media. Esto significa de que este proyecto debería tener estudios terminados y estudios definitivos y de detalle hasta el término del mandato, que sería inicio de 2025. Eso es algo que lo estamos ya trabajando con el Ministerio. Es la vía Quito-Guayaquil. Y la otra es la Guayaquil-Cuenca, con un trazado que permita establecer un menor riesgo por el tema del invierno y de todos los derrumbes que todos los años, desde que uno se acuerda y tiene uso de razón, siempre tiene el mismo problema y que no se ha podido resolver. La única forma de resolverlo es aplicando, obviamente, una forma distinta de verlo y nuevas tecnologías que permiten proteger la infraestructura, incluso con esquemas extremos de invierno. Eso significaría tener un trazado distinto, que obviamente no es algo barato, es algo muy caro, pero que hay tecnologías y recursos para hacerlo. También vamos a tener esos estudios terminados y definitivos y completos junto con lo de Guayaquil-Quito. ¿Los estudios hará el Estado ecuatoriano o ya con participación privada? Como están dentro del área que nosotros estamos trabajando y apoyando al Ministerio para que lo haga de forma efectiva y que se pueda cumplir estos plazos, es fundamental el apoyo de la empresa privada, porque el país no tiene las competencias tecnológicas ni tampoco los recursos para poder hacer este tipo de trabajo, y necesariamente necesitamos a las mejores empresas, tanto privadas como también empresas públicas de gobiernos muy cercanos, que nos ayuden a establecer este proceso de la mejor forma. ¿En qué otros sectores, don Roberto Salas, hay interés para la inversión
que ha sacado el gobierno, por ejemplo, en el agro ecuatoriano? En el tema del agro, nosotros hemos impulsado un proyecto muy interesante que lo comenzamos a estructurar en el mes de junio, específicamente por las situaciones que hubieron, porque hay en la región y obviamente en otros continentes iniciativas que se llaman los negocios inclusivos. Y los negocios inclusivos tienen la particularidad de traer a la empresa, a la comunidad, a las ONGs que están cerca de estas comunidades, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil normalmente, y también a la banca multilateral, para poder y los gobiernos locales, o gobiernos seccionales y también gobierno central, en el cual se crean ecosistemas de cooperación para que puedan hacer negocios juntos las comunidades con estas empresas. Y en ese sentido hay unos muy buenos ejemplos de una iniciativa que se llaman Alianzas Públicas Privadas Comunitarias, en donde la empresa privada y las comunidades, junto con el sector público y la sociedad civil, generan una serie de esquemas muy positivos para poder mejorar la calidad de vida de las comunidades en las cuales se hace esto. Y eso, el agro es obviamente uno de los principales sectores en estas experiencias. Y obviamente estamos organizando, tratando de ser parte de un esquema parecido para poder con esto implementar una APP o una asociación pública privada social o comunitaria que nos permite insertarnos en ese tipo de soluciones. ¿Cómo vamos a cerrar este 2022? Estamos en noviembre, en inversiones. En el tema de inversiones en esta área, nosotros estamos muy atentos a lo que está sucediendo en el mundo para poder, lo que hemos sembrado en este año, ver cómo resolvemos los desafíos de los siguientes años. Hoy en día, lo que pasa en el mundo, en la parte económica, es muy distinta a lo que teníamos hace un año. Y por lo tanto, lo que tenemos que buscar hoy día es cómo en un contexto inflacionario global, es fácil comparar la inflación que tiene cada país en Latinoamérica y los países como Estados Unidos, Inglaterra, es un fenómeno global. El Ecuador tiene una gran ventaja y es que tiene una de las inflaciones más bajas, no solamente del continente, sino del mundo, por la disciplina fiscal y las decisiones oportunas que ha tomado el gobierno, que obviamente nos permiten tener una diferenciación, así como la dolarización, así como los esquemas de la reactivación que el Ecuador ha podido establecer, que si bien ha sido no tan rápida como otros países, pero otros países que tuvieron reactivaciones de 10%, en vez del Ecuador, que lo ha tenido alrededor del 3, un poquito más del 3, hoy esos países se están más bien entrando en etapas de recesión y el Ecuador va a mantener el crecimiento. Entonces, para ir a su pregunta, nosotros estamos previendo de que en los proyectos que nosotros manejamos de inversiones públicas privadas, este año podamos terminar con alrededor de 2.000 millones en proyectos que están en estas condiciones, en esta categoría, digamos, y el próximo año, por lo que acabo de mencionar, poder establecer un ritmo de licitaciones y de contratos que se concretan y a su vez inicios de obras que nos permitirían en contratos cerrar alrededor de 15.000 millones de dólares. Recordémonos que el plan es de 30.000. El 2024 vendrá otro esquema que venga muy parecido para cumplir con la expectativa. Pero este ritmo que empieza ahora en el 2023 responde un poco a esta estrategia de diferenciación y sacar ventaja de los puntos positivos y obviamente con esto también concretar la promesa de poder establecer en las inversiones públicas privadas un target de 30.000 millones de contratos cerrados, es decir, contratos concretados, valga la redundancia, y con eso poder establecer un ritmo de flujos de inversiones que nos permitan al Ecuador hacia este año
generar una inversión extranjera neta alrededor de unos 1.100, 1.200 millones. Eso es lo que esperamos que se dé con estos logros que estamos teniendo, y poder sostener esto en el próximo año y terminar en el 2024 con una atracción de capitales que esté más cerca del 1.8 o 2 puntos del PIB en términos de inversión extranjera. Siendo importante la inversión privada, extranjera, nacional, usted nos ha hablado de las bondades de esta apertura, estos proyectos en los diferentes campos. Sin embargo, es bueno también verle al Ecuador con los temas vinculados tan fundamentales como seguridad jurídica, la aprobación de leyes. ¿Cuáles son los resquemores que pudiera haber en algunos sectores cuando le ven al Ecuador? Estuvimos en Nueva York hace 2 semanas haciendo una promoción importante, no solamente en inversionistas, constructores, operadores, sino también en financistas. Y tuvimos tuvimos como más de 15 reuniones, una global donde habían alrededor de 70 firmas de estas características, y luego tuvimos otras 14 reuniones de uno a uno para ver en detalle. Y la percepción, la conclusión de la percepción que vemos es de que el Ecuador se lo ve muy bien con respecto a su manejo macroeconómico y a su proceso de reactivación de la microeconomía. Hay indicadores muy fuertes que lo denotan desde el punto de vista de la macro, el nivel de crecimiento en un mundo recesivo, su nivel de inflación respecto a un mundo inflacionario, su establecimiento de reservas que mucha gente no la valora, pero el nivel de reserva que puede tener un país en su Banco Central refleja que su esquema cambiario, o en este caso que no tenemos riesgo cambiario, sino su esquema monetario, sobre todo en la dolarización, está suficientemente fortalecida. Y eso genera confianza. Se elimina el riesgo de la desdolarización, ese tipo de cosas. Ese riesgo prácticamente no existe. Y por otro lado, en la parte de la microeconomía, en la cual el crecimiento de las exportaciones, por ejemplo, que está siendo a nivel superior al 30%, y estoy hablando de exportaciones no petroleras, todo este tema de la generación del empleo adecuado, que ha tenido un comportamiento positivo. Todos los esquemas que estamos viendo respecto a la facturación de las empresas, fundamentalmente lo que se llama las ventas totales que se hacen en el país, que está creciendo incluso sobre el nivel del 2019. Y una serie de elementos que generan obviamente una buena parecer. Al Ecuador se lo está viendo como una isla azul en una región latinoamericana roja, es decir, donde hay países que se han ido hacia la izquierda, que normalmente no son amigables a la inversión privada. Y en ese sentido hay mucho, no solamente interés, sino también intenciones de participar en los foros, y nuestro rol cuando estamos promoviendo es que vengan y participen en estos proyectos, en estas licitaciones que estamos lanzando, que se están cerrando y que se están convirtiendo en contratos para hacer obras. Y por otro lado, hay también un esquema importante que por un lado obviamente genera escepticismo, pero es nuestro rol mencionar lo que el gobierno está haciendo. Por eso es tan importante hacer estos temas de promoción, que es de darle una visión de primera fuente, donde hay 3, 4 ministros con grupos de inversionistas que le explican de una forma categórica, clara y con demostraciones de hechos y no solamente de discurso, el por qué el Ecuador es un país que merece ser considerado dentro de los portafolios de las empresas privadas internacionales. El tema de la seguridad, obviamente, es un tema muy importante para las inversiones. Y no me refiero a la seguridad jurídica solamente, me refiero a la seguridad ciudadana. Porque al final del día las inversiones se generan no en los escritorios, tienen que concretarse en obras. Y las obras se dan en las carreteras, se dan en los campos, se dan y es muy importante tener un esquema de seguridad. Por eso el presidente lo ha dicho y lo repetimos siempre: los mejores aliados del Ecuador son los que le desean y actúan en bien del país, no en contra. En el tema de seguridad es un proceso en el cual todos tenemos que unirnos para enfrentar este esquema.
y a través de esa unión generar un respaldo colectivo de los ecuatorianos para poder ayudarle al gobierno y ayudar a las otras instituciones del Estado, exigiéndoles que nos alineemos todos para poder establecer un esquema de políticas de defensa a la ciudadanía a través de la policía o de Fuerzas Armadas, a través de sistemas de inteligencia, pero también en el lado de la justicia, también en el lado de los elementos que son necesarios para complementar todo esto, en el tema de las leyes, por el tema de la asamblea. Todos tenemos que trabajar bajo el mismo esquema, no es solamente un tema del gobierno. Y la sociedad civil también tomar ese rol. El otro tema importante tiene que ver con la seguridad jurídica. Es decir, la predictibilidad de los contratos. Son contratos a 25, 30 años. Y por lo tanto es importante de que la regulación, por eso es tan importante el tema de la ley que hablábamos más temprano, pueda establecer mecanismos en los cuales de que cualquier imprevisto, porque en el largo plazo hay muchos riesgos que hoy no los conocemos, pero que se pueden dar o que se van a dar. Y por lo tanto los contratos tienen que ser lo suficientemente robustos, no para predecir lo que no se sabe, pero sí para solucionar los temas o las diferencias de lo que no sabemos hoy. Y por lo tanto esos contratos son muy importantes para poder asegurar no solamente las fuentes de pago a los financistas, sino también a mantener la calidad de la infraestructura que se hace, aun cuando existan riesgos tanto para en cualquiera de las partes que son protagonistas de este contrato. Entonces, es muy importante este esquema de la seguridad jurídica manifestado en esta parte. Y un tercer elemento que es eliminar la reputación de corrupción y hacer todos los esfuerzos para que los procesos y obviamente los contratos sean manejados con la mayor integridad y idoneidad que se exige para crear una buena reputación. Nosotros hoy con lo que estamos haciendo no estamos convenciendo a todos a que inviertan. Hay que decir las cosas como son, porque hay algunas que están estableciendo por el riesgo político, que es lo que más afecta al riesgo país, están estableciendo un tiempo de espera, a ver cómo se consolida esa madurez política que todos los ecuatorianos necesitamos ver, sentir, no solamente escuchar. Y obviamente en la medida de que los proyectos nosotros los podamos proteger del riesgo país o de riesgos políticos, de riesgos, es algo que vamos a ir creando una reputación positiva que nos permita aspirar a muchísimo más de lo que tenemos hoy en nuestro portafolio. Y que este portafolio que se va a ir concretando, que se está ya concretando, sea solamente un punto de inicio y que después vengan mucho más recursos porque el Ecuador ha podido generar un fortalecimiento de sus instituciones, un alineamiento mejor de su competitividad respecto a la atracción de inversiones y obviamente que la ciudadanía pueda sentir los beneficios de este tipo de inversión públicas privadas para abrazarlas, apoyarlas y exigirlas en futuros gobiernos. Don Roberto Salas, siendo importante y positivo el captar inversión extranjera, nacional, estas alianzas público-privadas, muchos pudieran preguntarse, bueno, esta inversión, ¿cómo redunda en la generación de fuentes de empleo? Uno de los principales problemas que tiene empleo pleno. Hay un esquema muy puntual que el presidente Lasso lo ha determinado en cuanto a prioridades, que es la generación del empleo, pero la generación del empleo requiere inversiones. Sin inversiones no hay nuevos empleos. Y las inversiones se pueden dar de diversas formas. En las inversiones públicas privadas, que es el portafolio y el área que nosotros apoyamos a los ministerios para que se puedan hacer de la mejor forma, para crear infraestructura bien hecha, en otras palabras, con la participación del sector privado, de irnos concretando nuestros análisis que hemos determinado es que al término de este portafolio vamos a poder aportar a los objetivos de empleo, de empleo de calidad, en alrededor de 300.000 empleos. ¿En qué tiempo? De aquí hasta que todos estos proyectos que estamos hablando inicien obras en su totalidad. Es decir, eso debería darse hacia el 2025. En nuestras estimaciones deberían estar, porque los contratos no generan flujos, no entra el dinero. El dinero entra cuando empieza la obra.
Y el target de los 30.000 millones es de contratos suscritos o ya comprometidos. Y luego, en la medida que esto va, son alrededor de 300.000 empleos hasta el 2025. Y obviamente eso continúa porque muchos de estos proyectos obviamente no terminan en el 2025, ¿no? O no se concretan para iniciar obras en el 2025, sino unos 2026, 2027. Y eso obviamente en su potencial total es alrededor de 500.000 empleos. Pero hasta el 2025 nuestros cálculos nos determinan por los tiempos de inicios de obras que serían unos 300.000 empleos que podrían ser generados de forma directa e indirecta. Por tanto, se mira con optimismo esta apertura que permita recibir mayor inversión. Hay que ser optimista y creer en el país. Si nosotros no creemos, ¿por qué va a venir otro a creer en nosotros? Y para eso, obviamente, no solamente es decirlo, sino hacer las cosas y que las cosas se hagan de la manera correcta para generar una buena imagen y reputación de que el Ecuador es posible hacer negocios de una forma transparente y de una forma eficaz. Bien, don Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas en la Presidencia de la República. Muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Temas de interés, temas positivos que requiere el país para generar desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y cuando usted quiera, aquí estamos a la orden. Con todo gusto. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos. Buscando la verdad, un tema vinculado con el proceso eleccionario y los candidatos y cuestionamientos por la incursión de la narcopolítica. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Calma tu ansiedad mundialista con esta previa. Pre-Black Friday en Tienda Mía. Del mundo a tu puerta. Esto es Exa Sports. 1, 2, 3, come on. Así llega la selección de Uruguay al Mundial de Qatar 2022. en Exa Sports. Información sobre el Mundial de Qatar 2022. Uruguay que